Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Bienvenidos, soy Luis Francisco Blandón, nuevamente desde Caracas, Venezuela, con otro tema importante. Hace ya unos días habíamos abordado el tema de la huelga de guionistas. Ya para el cierre de esta emisión se cumplen 2 semanas de la huelga de actores, que se suma también a esa de guionistas. Hay toda una problemática estructural en Hollywood. Vamos a estar hablando del tema el día de hoy, una crisis estructural de los grandes capitales en Hollywood, el capitalismo en esa parte, en esa industria tan importante del cine y la televisión en los Estados Unidos. Así comenzamos. Desde el 2 de mayo de 2023, la huelga de guionistas, a la cual se sumaron los actores y que ha recibido el apoyo de otros gremios, lo que incluye a varios directores y técnicos del séptimo arte, amenaza con extenderse. Las grandes productoras y estudios han precarizado y desmejorado las condiciones contractuales de los trabajadores cinematográficos. También se alerta que el uso de la inteligencia artificial afecta los contratos e imagen de los actores, los cuales deben cederlas para su debida explotación sin que medie una remuneración adecuada. ¿Es esto una crisis estructural de los grandes capitales en Hollywood? Bien, ahí teníamos el perfil de nuestro programa el día de hoy, la huelga de guionistas y de actores que se va a extender durante las próximas semanas, seguramente, y según los expertos en el tema. Vamos a presentar a nuestros invitados para poder conversar. Nos acompaña en primer lugar Rosa Raidán, comunicadora social, columnista de cine. Rosa, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente con nosotros acá en Telesur. También nos acompaña Edgar González, él es productor audiovisual, nos da su visión también del tema. Edgar, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Y en la distancia también tenemos al señor Miguel Antonio Guevara, sociólogo, escritor y crítico cultural. Nos acompaña también para ofrecernos una mirada a este tema de una huelga histórica ya considerada en este momento. Lleva 2 semanas, se han sumado a los guionistas, ahora los actores, muy probablemente se sumen otras personalidades en las próximas semanas. Y bueno, estamos comenzando, Rosa, el programa hablando de crisis estructural del capitalismo en Hollywood. ¿Se puede decir de esta manera? ¿Qué es lo que está sucediendo en Hollywood? Bueno, claro que sí. Lo que pasa en Hollywood está pasando en muchos otros sectores laborales y de la vida social en el mundo, porque han cambiado muchas cosas y los trabajadores, por supuesto, pues no queremos quedarnos detrás de ciertos avances. ¿Qué pasa en Hollywood? Que ha cambiado estructuralmente el modelo de negocios. El avance de las plataformas de streaming, que ahora son hegemónicas, muy rápidamente se convirtieron en hegemónicas, y también la emergencia de la inteligencia artificial como también un elemento que va a participar dentro de estas dinámicas, ha hecho que la gran masa laboral diga, ajá, ¿y qué pasa con nosotros? Nos afecta directamente, las ganancias de los grandes estudios están creciendo de una forma gigantesca, pero nuestras condiciones contractuales siguen siendo las mismas. Entonces, ¿por qué? Pasa lo mismo en otros ámbitos, en el periodismo sucede, en las artes y en la bolsa también sucede. Y bueno, como es Hollywood un lugar de reflectores, por supuesto que también tiene todos los reflectores cuando se trata pues de sus trabajadores que se levantan. Reflectores que ahora se ven a lo interno con todos estos problemas, muchos frentes. Edgar, hablamos de una crisis estructural. ¿Cuál es tu opinión? Claro, es una crisis estructural que viene rodando hace mucho tiempo. La vimos en el 2008. Cuando sobre todo ese sector de Los Ángeles, California, quedaron en la calle. Vimos miles de personas en carpa, miles de personas damnificados, y esa crisis quedó estructural, montada, y sobre todo le tocó el sector a los actores, le pegaron mucho, y el sector de los trabajadores de Hollywood. Hollywood, a pesar que es esa industria del entretenimiento más grande del mundo, ha venido teniendo una gran competencia también con otros sectores. Ya podemos hablar de una industria, por ejemplo, la industria de Corea del Sur, la industria de la India, que vienen también agarrando unos espacios. Y en el caso de los trabajadores, que son los creativos, son los que diseñan los proyectos, la parte creativa de Hollywood, también se ve agredida en la parte creativa, porque ya no están haciendo unos guiones desarrollados de su idea, sino que le entregan ideas para que la desarrolle, porque es la rapidez de producir un producto que tiene que ir a un espectador, sea vía
convencional, que son los festivales, las salas de cine, o las televisoras, los streaming, que es lo que está consumiendo mayor cantidad de contenido. Y contenido que a veces lo hacen los mismos productores, y lo que hacen que los guionistas, que son unos obreros ahí trabajando, terminan haciendo algunos remates de los que le entregan los productores. Entonces, vemos que hay una lucha también de la creatividad de ese sector que es el sector que ha generado los contenidos de las grandes obras cinematográficas de Hollywood, y también de los productores independientes, que ya están casi todos acabados, pues no tienen un espacio donde entrar. Y eso lo vemos con la película de Silencio, la que se está ahorita, que ha sido bloqueada, que ha sido bloqueada en todos los grandes espacios cinematográficos de Hollywood y de Estados Unidos, que se han venido exhibiendo por los callejones, por las vías alternativas. Entonces, y esa crisis estructural tiene que ver también con la crisis económica que tiene. Ya para nosotros veíamos que podía ser 2050 la crisis del dólar, y la vemos que ya es casi a cruzar. Entre 3, 4, 5 años tenemos una crisis mundial del dólar en Estados Unidos, ya no es la hegemonía. Tiene el armamento, tiene las cosas, pues ya el dólar no tiene la fuerza que tenía antes. Entonces yo creo que todo eso lleva a una gran crisis, que en el 2007 los guionistas salieron, protestaron, hicieron solucionar algunos problemas. Pero lo que yo veo que no va a parar, porque el gran capital dice, vamos a dejar que terminen en la calle, que pierdan su apartamento, que pierdan las cosas para poder negociar con ellos. Ahorita no lo vamos a hacer. Entonces significa que se para toda la producción que estaba planteado para octubre, las que están entrando el año que viene, porque el paro viene desde mayo, finales de mayo. Entonces toda esa producción que estaba programada de las nuevas temporadas que entran para finales de octubre, noviembre, enero, febrero, posiblemente no la veamos. Una paralización que por supuesto va a acarrear mayores pérdidas para la industria. Rosa, hablábamos de una agresión a los trabajadores de cine y televisión. Hay un cambio de paradigma, hemos hablado del tema, un cambio de paradigma no solamente por la plataforma en streaming, sino de la forma también de que las grandes empresas están ganando el dinero y repartiéndolo también entre las producciones. Y una de las grandes exigencias de estos trabajadores ha sido precisamente las regalías por la retransmisión vía streaming de lo que se puede realizar o lo que se puede proyectar en estos streaming por su propio trabajo, por lo que han realizado con mucho empeño. ¿Cómo ves? ¿Es realista la posibilidad de que haya una retribución a los actores a través de las regalías, o es una mera bandera de lucha únicamente que no va a llegar a gran puerto? Bueno, mira, cuando hablamos aquí de crisis de capitalismo, hablamos de capitalismo, ¿qué significa eso? Es que se enriquecen muchísimo unos pocos y la gran mayoría se empobrece, no ve los beneficios del trabajo que realizan. Es todo este tema de la plusvalía, ¿verdad? En Hollywood y en este nuevo modelo de negocios que se ha implantado, lo que se está implantando, que lo estamos viendo cómo emerge, es más evidente que nunca, porque estos trabajadores creativos, estos obreros que siempre han sido los que están detrás de las historias que más nos gustan, de nuestras películas, de nuestras series favoritas, son los que han puesto pues el cerebro, la sustancia para que eso exista, pero no son simplemente unos asalariados. Y pues el gran capital, las grandes industrias siguen ganando y siguen percibiendo las ganancias de eso, que ahora con el streaming tiene una capacidad de exposición casi infinita. O sea, vemos nuestras series están ahí en Netflix, en Disney Plus, y las podemos ver todas las veces que queramos hasta que no hay fin. Entonces, por supuesto que los trabajadores allí tienen algo que decir, es decir, se está explotando nuestro producto, lo que salió de nuestra creatividad, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde tengo yo derecho de reclamar eso? Por supuesto que son muchas preguntas, porque además el streaming es un modelo de negocio que prácticamente no está regulado. Sucede lo mismo con los actores ahora y con las actrices. Cuando pensamos en actrices y en actores de Hollywood, nos pensamos en Julia Roberts y en Tom Hanks, que se ganan miles de millones, bueno, millones por una película. Sí. Pero quizás hay 1000 actores y actrices millonarios en Hollywood, pero hay
cientos de miles que no lo son, que son los que están peleando por los derechos de su imagen como extras en papeles pequeños, en la televisión y en muchos otros espacios que no vemos, que tampoco están en las alfombras rojas, pero que siguen explotando su imagen prácticamente a perpetuidad. De hecho, hay contratos que dicen, explota tu imagen a perpetuidad. Entonces, yo creo que no es irreal, porque así como los grandes estudios siguen percibiendo ganancias por producciones que hicieron años atrás, ¿cómo es posible que esas ganancias que siguen, o sea, esa caja registradora que sigue sonando, no pueda seguir beneficiando a todo el colectivo que generó ese producto? Yo no creo que sea una bandera irreal. En lo que podría estar lo irreal es en que los grandes estudios cedan. Correcto. Pero los avances de la masa trabajadora siempre han logrado abrirse camino y en eso está la historia de la humanidad para comprobarlo. Las vacaciones antes, a principios del siglo XX, eran algo irreal, o el fin de semana libre. Claro, porque, y lo pregunto porque la realidad es que muchísimos actores que no son tan famosos o no cobran millones de dólares en estas producciones, hay muchísimos más que para poder llegar a un seguro médico necesitan al año tener un ingreso de por lo menos 26,000. Muchos no logran tenerlo y esta ha sido entonces una de las banderas. Crisis estructural en Hollywood. Tenemos nuevamente a Miguel Antonio Guevara a través de acá en la distancia con nuestro equipo de producción. Hablando del tema, Miguel Antonio, gracias por tu tiempo. No sé si me puedes escuchar. ¿Me escuchas? Te escucho. Correcto. Hablábamos de crisis estructural en Hollywood. 2 semanas, se cumplen un poco más de 2 semanas de la huelga de guionistas y ahora también de actores, que pretende llevar como bandera de lucha reivindicaciones salariales, también el tema de la inteligencia artificial. Pero ¿hay de verdad, se le puede llamar una crisis estructural en Hollywood por el capitalismo? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, en crisis están las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Es decir, los productores, los grandes capitales que invierten para que exista esta industria del entretenimiento realmente no tienen ningún problema, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es un problema de precarización laboral muy grande. Como comentaba la compañera, no solamente se trata de las grandes figuras que nosotros vemos, sino quienes están detrás, ¿no? Esas son las personas que están en crisis. Los editores, los vestuaristas, la gente que trabaja en maquillaje, en producción, que hay millones de puestos de producción en los que se puede trabajar y que están totalmente precarizados, ¿no? Yo lo que creo más bien es que estamos viendo cómo esa precarización laboral que existe en todo el mundo, que cada vez es más aguda, esa precarización en todos los países, ¿no? Esa desigualdad, esa brecha salarial, también existe en una industria como la hollywoodense, que la solemos asociar con el 1%, que la solemos asociar con las élites del mundo, pero que también sufren, bueno, de una precarización terrible, ¿no? Estamos hablando del tema, ya habíamos abordado anteriormente la huelga de guionistas, que ha tenido similares reivindicaciones a lo largo de estas importantes jornadas. Pero vamos a ir a una breve pausa y al regreso estaremos hablando del otro lado. ¿Qué hay detrás? Ya lo adelantaba Miguel, ¿qué hay detrás de los intereses de las empresas y también cómo está afectando por otros frentes a esa gran industria del cine y la televisión como es Hollywood? Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto y hablando de la crisis estructural del capitalismo en Hollywood y hablando de varios frentes que ha tenido en las últimas décadas esta industria del cine y de la televisión en los Estados Unidos. El exprimir la mano de la clase obrera, por decirlo de alguna manera, siempre se ha vinculado con las grandes empresas de Hollywood, pero ahora pareciera ser diferente por el cambio de paradigma que ha surgido en los últimos años vía streaming, por ejemplo, la reproducción varias veces de una obra
de cine o de televisión, pues ha presentado ciertos retos, no solamente para las empresas, sino también para los actores. Sin embargo, también hay otro factor importante que ha sido la ganancia en taquilla, que ha disminuido. Se suponía que este año iba a generar grandes ganancias luego de la pandemia por COVID-19. No ha sido así de esta manera. Queremos abordar este tema también, Edgar. Vemos allí que hay varios frentes dentro de lo que ha sido el tema de la crisis del capitalismo en Hollywood. ¿Cómo estás viendo también la pérdida de las empresas? Porque si bien ya hemos visto que la reivindicación de los actores y de los guionistas es, por supuesto, una exigencia bastante comprensible, pues también están las pérdidas en Hollywood. ¿Cómo estás viendo tú este escenario? El problema viene en producto de eso de producir por producir. Nos encontramos que como dijo Scorsese, que se había perdido la línea de hacer cine. Hay otras cosas que para él no es cine. Y es como entretener, hacer puro refrito. Nos encontramos como una película de Jurassic Park que costó 500 mil millones, esperaban sacar 800 mil y es un fracaso, no lo van a poder conseguir. Y como eso, cantidades de superproducciones que están tratando de repetir diferentes seriados que ya no funciona, que es otra generación, que ya no tienen el mismo sentido, y hay un fracaso de un sector. Por eso es que los grandes guionistas siguen estando estables porque ellos venden su obra y la venden a un buen precio. Pero lo que estamos viendo acá es la masa laboral, los 50.000 guionistas que están escribiendo, haciendo un diálogo, construyendo una escena, construyendo un espacio, un personaje. Esos son los que están en crisis. Ahí hay una crisis estructural. Y es una crisis donde vemos que todo lo que tú vas a Estados Unidos, cuando tú abres una nevera, lo que estás consumiendo, tu carne, el queso, todo eso no te pertenece, todo eso es una deuda, porque todo eso está vendido, está en una tarjeta de crédito, todo tú eres como un esclavo de esa sociedad. Y por eso es que los actores medianos, que son de tercero hacia reparto, tienen que tener 4, 5, 6 trabajos para mantenerse en el tapete de lo que es la economía de Estados Unidos. Pero más allá, es que la crisis viene por el aumento inmenso que significa el seguro, los altos costos de la alimentación, cómo ha aumentado todo lo que es alojamiento, alquiler. Todo eso está por encima de lo que ellos tienen como un sueldo promedio por los personajes que hacen en diferentes sitios. Entonces es una sociedad que está completamente en crisis, que no solamente es la cantidad de drogas, es la cantidad de cosas que vemos en Los Ángeles, porque es una sociedad donde llegan a concentrarse todos los hombres que van a conquistar el sueño de Hollywood. Pero son miles de los que se quedan en el camino, son miles que no llegan a tocar ni siquiera un estudio. Entonces ahí hay una crisis enorme que la vemos en el sector más débil, porque el sector grueso, bueno, un guión a veces lo venden, como el caso de los del surcoreano que vendió a Netflix $1 millón la pieza. Pero reciben medios más de ahí. Podemos decir que la crisis incluye también lo que es el contenido que se está, según lo que entiendo también, el contenido que se está repitiendo en todos estos streaming, en todos estos servicios, también tiene que ver con la crisis. Entonces, Rosa, en ese caso, ¿cómo ves el tema de las compañías? ¿Es un tema de la calidad de los contenidos? ¿Cómo estás viendo las pérdidas en un desafío que es llevar a las salas de cine? Bueno, todavía se hace con bastante importancia, sobre todo en los blockbusters. En los últimos días, por ejemplo, la película de Barbie, el tema de Oppenheimer, ese gran fenómeno que se ha surgido en los últimos días, pues ha generado también una buena taquilla. Sin embargo, hay pérdidas relacionadas a lo que se puede revisar en números con años anteriores, ¿no? La crisis del capitalismo, ¿cómo está afectando a las empresas más allá de los trabajadores? ¿Cómo ves también ese tema del contenido, el tema del dinero? No se ha ido ahora a promocionar las películas. La Comic Con en San Diego, gran escenario y tribuna para los estrenos, no tuvo estrellas de cine. Entonces, ¿se está dando también una vuelta de página para las empresas en ese sentido? Sí, claro, es que es estructural, por eso es que cada parte está peleando
a sangre y fuego por tratar de tener un espacio allí, ¿no? Lo que comentaba aquí Edgar, efectivamente, sí hay una crisis con los contenidos, pero es porque hay una demanda muy grande. O sea, con las plataformas de streaming ya no es que una familia o una pareja va al cine el fin de semana y ve una película semanal y en la noche puede ser que vea su serie favorita, sino que a cualquier hora, en cualquier momento, hay una oportunidad para consumir contenidos. Y además hay muchas plataformas y todas tienen que estar renovando. Entonces ahí es cuando vemos que hay mucho contenido de relleno, muchos refritos y muchas producciones que se hacen simplemente para satisfacer demandas. Además que como estamos ahora en un momento de que la sociedad está tan segmentada, también hay una necesidad de generar contenido para cada gusto específico. Y lo vemos, por ejemplo, en las redes sociales. Seguramente lo que me aparece a mí en mi feed de Instagram todos los días no tiene nada que ver con lo que te aparece a ti y tú piensas que lo que tú ves todo el mundo lo está viendo. Lo mismo pasa con el cine y con la televisión actualmente. También otro elemento que juega aquí un papel importante es que luego de la pandemia vinimos de un bajón a cero de ir al cine y pues ahora la industria, cuando ya puede volver a abrir las salas, se encuentra con que el streaming está más popular que nunca. Entonces ver cómo pelear con eso pues ya requiere de otro tipo de artillería, que lo vemos con la película de Barbie, que más agresivo el marketing no ha podido ser. Es porque necesitan llevar realmente a las personas al cine. Hace creo que un año o año y medio hubo un tema con Scarlett Johansson porque ella también estuvo peleando con Disney porque su salario, su contrato originalmente establecía cierto salario, pero solamente, o sea, ella iba a tener un porcentaje de la taquilla, pero no le dijeron que la película iba a ser estrenada al mismo tiempo en Disney Plus. Entonces ella los demandó porque dijo, claro, es que si lo están estrenando al mismo tiempo en streaming, nadie va a ir al cine. El streaming significa mucha comodidad para el espectador y muchas más oportunidades de disfrutar las películas que le gustan ya desde casa, todas las veces que quiera, por un pago único, y nos hemos acostumbrado a eso quienes veníamos del cine, y las nuevas generaciones ya eso es prácticamente lo único que conocen. Claro. Pues entonces, obviamente, las grandes industrias que están en el entretenimiento tienen que tomar decisiones y ver cómo hacen para adaptarse allí. Es parte de la evolución, como hemos hablado, un cambio de paradigma en el mundo del espectáculo. Miguel Antonio, hablar precisamente del streaming, hablar de lo que ha sido esta gran vuelta de página al streaming, a los servicios por internet, no solamente del cine y la televisión, obras de teatro se están haciendo también en streaming, se está viendo el mundo de la música volcado también al streaming, y preguntarte cómo esto también, toda esta crisis estructural está afectando a las industrias. Hablábamos ya de la reivindicación a los trabajadores, pero entonces la industria está en la posibilidad, a pesar de que no hay una taquilla, aparte de las grandes producciones, en otras películas y en la gran mayoría de películas no hay una taquilla lo suficientemente importante para poder abaratar los costos. ¿Cómo ves precisamente el manejo que se está dando desde las grandes empresas y productores de cine? Yo creo que ellos están muy claros de lo que está pasando, ¿no? Que el cine ha muerto, ¿sí? Yo sé que es como tradición decir cada cierto tiempo que un arte o una técnica ha muerto, ¿no? Pero el cine tal cual como nosotros lo entendíamos murió ya. Estamos simplemente atendiendo a fenómenos que tienen que ver con la creación de contenidos, más con las redes sociales. Ya Hollywood no es el hegemón cultural de la industria cultural del mundo que dirige ideológicamente de algún modo, digamos, el momento cultural, ¿sí? Estamos hablando ya ahorita de un giro más asiático, hacia TikTok, hacia las productoras de contenido masivas en redes sociales, ¿no? Estamos viendo, como le decía anteriormente, es precisamente ver a un sector, a una élite de la industria cultural que pensábamos que estaba muy segura en una situación de precarización laboral como puede tener cualquier trabajador, trabajadora de cualquier país del mundo actualmente. Yo lo que creo que tenemos que sacar de aquí es como si esta gente está armándose, se está organizando porque sienten vulnerados sus derechos, que son personas que ya sabemos que están en una industria multimillonaria, ¿qué será de los trabajadores y las trabajadoras precarizados de cualquier país, ¿no? Entonces yo creo que hay que observar allí esa vuelta de nuevo a luchar por los derechos, esa vuelta de nuevo
a la sindicalización. Hay toda una historia de lucha sindical en los Estados Unidos que desconocemos totalmente y que yo creo que deberíamos ir a la reflexión, llevarla más hacia allá, ¿no? Sobre todo porque seguimos hablando de una industria cultural que queda en un lugar fuera de nosotros. En América Latina no tenemos una industria cultural desarrollada para hablar de entradas, de ventas, de boleterías de cine, etcétera, ¿no? Me parece un poco tonto hablar en esos términos, ¿no? Sino que más ver en función de como fenómeno cultural, en qué sentido nos afecta y hacia dónde nosotros podemos asumir esas luchas, como decía, ¿no? En torno a la precarización laboral, en torno a la desigualdad y la brecha salarial y sobre todo la lucha sindical por reivindicar de nuevo los derechos, ¿no? Desigualdad, lucha social, bueno, son términos que se están escuchando en estos momentos en las calles de Miami. Muchísimas gracias a ti, a Los Ángeles, sobre todo en varias poblaciones. Muchísimas gracias a nuestro compañero Miguel y también a nuestros invitados acá en estudio. Y quiero invitarles a ustedes también a través de contáctenos@telesurtv.net para poder tener un feedback sobre este y otros temas en texto y contexto. Será hasta una nueva oportunidad. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por preferirnos.